Esta sesión será virtual asincrónica, únicamente esta al día de hoy. Eh, es decir, que ustedes podrán verla después, si desean, estará subida en el grupo de Teams de esta materia. Y lo digo así porque muchos estudiantes a lo mejor tenían problemas, dificultades al ir a la universidad o quedarse en casa para ver la clase virtual y luego tener que ir viajar para la escuela o al revés, no lo sé. Entonces, por eso lo hice así, para que todos tengan la oportunidad de verla. Este mensaje va para las personas que lo ven después en video. Y es que es preferible que lo vean antes de la siguiente sesión. Muy bien. Bien, entonces continuemos con lo que nos quedamos. Bueno, en primer lugar, felicitarlos a ustedes porque la primera lección del parcial ha salido bastante bien, han salido bastante bien. Creo que el promedio está por ahí por los 38, 40 de 50, así que estamos muy bien. Bien, segundo punto es que recuerden, tienen que siempre día tras día ver lo que corresponde en el trabajo, en la actividad de la semana. Por ejemplo, sería esta de aquí, es la semana 6, estamos en la unidad 3, sesión 10. ¿Ok? En eso es lo que estamos actualmente, lo que veremos hoy. Y como me pidieron la clase pasada, o hace unas clases, me pidieron que active siempre, en una semana, active siempre la de las dos sesiones, es decir, la sesión uno, la de hoy, y la sesión 2 que sería la del miércoles. Ok, ya está activado para que ustedes lo puedan ver desde ya. También decir que la siguiente clase, la del miércoles, será la última clase de cortante. De cortante, por suerte, es relativamente poco. No es como flexión que nos tomamos casi un mes entero para analizar cada uno de los aspectos de la flexión. Cortantes, si se dieron cuenta, empezamos la semana pasada y ahora ya vamos a acabar. Muy bien. Entonces, para hoy solamente toca, bueno, un formulario que ustedes tienen que preparar para cortantes. Eso ya lo pueden tener listo para la siguiente lección. Y básicamente hay que hacer ejercicios. Si se dan cuenta, tenemos nada más resolución de ejercicios. Bien, creo que el 4 ya lo hice, me parece. El 4 fue el de la viga concordante distribuido. ¿Cuál era el 4? Este de aquí es el 4, sí. O sea, hagamos uno más, hagamos el 3. Creo que ese no lo topamos y tiene también su nivel, no de complejidad, pero es diferente, ¿sí? Voy a hacer un par de problemas aquí con la pantalla virtual, me refiero con la pizarra virtual, y un par de problemas lo haré en Excel, para que también ustedes puedan ver, digo, los que no saben, porque ya me di cuenta que en clase algunos directamente hacen Excel, lo cual está perfecto. Bueno, pero para los que no saben cómo hacer los problemas en Excel, haremos los dos problemas siguientes en Excel, ¿ok? Bien, yo a veces me olvido de aceptar a las personas porque ya estoy concentrado en la clase, así que pondré a uno para que me ayude aceptando, ¿ok? A las personas que estén en la sala de espera y eso. Vamos a poner a Judith, ¿ok? Usted me va a ayudar, Judith. Judith Guerra. Ok, profe. Bien, ahí acepta quien sea que esté llegando, ¿ok? Bien, este problema. Vamos a leer. El problema número 3 dice diseñar a flexión y cortante la siguiente viga. ¿Ok? Pero ya me dan la sección. Se dan cuenta, es una viga de 45 centímetros de ancho, 60 de alto. Dice diseñar a flexión y cortante. La palabra diseño típicamente se refiere a acero, colocar acero. Me dicen colocar acero a flexión y cortante. Bien, me dicen que usemos estribos de 10 milímetros, lo cual es lo mínimo que podemos usar, 10 milímetros. Me dicen que tenemos una carga viva de 8 toneladas metro y una muerta de 10 toneladas sobre metro. ¿Ok? Tenemos la resistencia de los materiales, estero hormigón, y la carga muerta no considera el peso propio de la viga. ¿Ok? ¿Qué es esto de la carga muerta no considera el peso propio de la viga? Por lo que se debe añadir dicho peso. Ok, recuerden que la carga muerta, ¿qué es? La carga muerta es toda la carga que está de forma permanente en la estructura. Permanente. Entonces, el peso propio de la viga, o sea, esta es una viga, ¿no?
Este peso propio tiene que ser incluido en alguna parte. ¿En dónde? En la carga muerta. ¿Ok? Tiene que ser incluido en la carga muerta, porque recordemos una carga permanente. Por lo que vamos a considerar, aparte de las 10 toneladas metros, que es la carga muerta, vamos a sumarle, añadirle la carga del peso propio de la viga. Muy bien. Entonces, para eso, pues, vamos a empezar. Por favor, copien los datos, que ahora voy a cambiar a la pantalla de la pizarra virtual y ahí no tengo los datos. ¿Sí? Por favor, cópienlos. Una viga de 45 por 60, 10 milímetros de estribos, carga viva 8 toneladas sobre metro, carga muerta 10 toneladas sobre metro, resistencia 280 y resistencia a la afluencia 4200. La viga es una viga que tiene 30 centímetros de columna, o sea, lo que es el apoyo izquierdo es 30. Luego tenemos una luz, o sea, longitud de la viga, 4.3 metros, y luego tenemos el apoyo derecho, igual a 30. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Entonces, la viga era, bueno, es de 45 por 60. ¿Ok? Me dice que diseña a flexión y a cortante. ¿Qué más me dicen? Que usemos mil estribos, o sea, el diámetro del estribo es de 10 milímetros. Tengo carga viva, que se representa con Q minúscula. Carga viva sería QL por la carga viva en inglés. Sería 8 toneladas metro sobre metro. Y la carga muerta, que es Q minúscula D, de la carga muerta, ¿ok? Es 10 toneladas metro. Me dice luego que use resistencia del hormigón de 280 y fluencia del acero 4200. ¿Ok? Ambos en kilogramos sobre centímetros cuadrados. Y nada más, ¿no? Y bueno, considera el peso propio de la viga. Peso propio de la viga. Ok, entonces, ¿a qué va a ser igual el peso propio de la viga? En toneladas sobre metro. O sea, ¿cuánto pesa la viga por cada metro lineal de la viga? Sencillamente, el peso propio, que se llama así, Q minúscula pp, el peso propio, sería el área transversal de la viga multiplicada por la densidad del hormigón. ¿Ok? Sencillamente es eso, de cómo calcular el peso propio de una viga. Es el área transversal, ¿ok? Que en este caso, ¿cuánto va a ser el área transversal? Va a ser 0.45 de base por 0.6 de altura, ¿verdad? Metros. Y la densidad del hormigón típicamente se usa 2.4 toneladas sobre metro cúbico, que esa es la densidad típica del hormigón. Entonces, multiplicando estos tres números, ¿cuánto resulta la carga del peso propio? Bueno, esto si se dan cuenta es metros cuadrados, ¿verdad? De tal manera que se va metros cuadrados con metros cúbicos, o sea, solo me deja metros lineales, y esto va a estar en unidades de toneladas sobre metro. Es lo que buscábamos para poder sumarle a esto, a la carga muerta, ¿verdad? Tiene que estar en mismas unidades. Bien, ¿cuánto resulta 0.45 por 0.6 por 2.4? 2.4 es la densidad del hormigón, por cierto. Da 0.65 toneladas. Perdón, no lo entendí tan bien.
2 puntos. 0.65. Ok. 0.65. Ok. Toneladas metro. Entonces, como se dan cuenta, es una carga relativamente importante, ¿verdad? Un poco menos del 10% de la carga total muerta. Pero si no la consideramos, pues estuviera mal, ya que siempre hay que considerar el peso de los elementos. Entonces, finalmente tenemos la carga muerta, pero real. Aquí vamos a señalar la carga muerta ya real, ya incluyendo el peso propio, va a ser sencillamente la carga muerta anterior más la carga muerta del peso propio. Y esto da como resultado 10.65 toneladas metro. ¿Ok? Nos quedamos con la última, verán. Nos quedamos con la última carga muerta, con esta de aquí y con la carga viva que está por acá. ¿Sí? Bien, entonces, una vez que tenemos la carga muerta y la carga viva, vamos a utilizar las combinaciones de carga. Las combinaciones de carga, típicamente, la que predomina, si ustedes recuerdan, son algunas combinaciones de carga, ¿verdad? Son como 10 o 7 dependiendo de la normativa NEC o ACI, pero para la NEC son 7. Y, a ver, solo para repetir, para que ustedes sepan de lo que estoy hablando, voy a compartir la pantalla de las combinaciones de cargas. Me parece que aquí no están, ¿verdad? Están en el capítulo 1. Bien, aquí están las combinaciones de carga. Son 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 en la NEC, en la norma ACI también son 7 en la norma NEC. Ok, entonces sucede que deberíamos utilizar cada una de las combinaciones para ver cuál es la combinación mayor, ¿ok? La carga mayor. Pero sucede que cuando tenemos únicamente carga viva y carga muerta, la que suele predominar como carga mayor, como la combinación mayor, es la segunda. ¿Ok? Repito, como tenemos únicamente carga viva y muerta, la que suele predominar, o sea, la que suele ganar de todas las combinaciones que están con carga viva y muerta, es la segunda, que es 1.2 carga muerta más 1.6 carga viva. ¿Sí? El tercer término se refiere a 0.5 max de 3 cargas. LR sería la carga viva del techo. Así, se llama viva de techo, porque sucede que la carga viva suele ser diferente para un techo, para un último piso. Techo es un último piso. Sí, suele ser menor la carga viva en los techos. Entonces, por eso hacen la diferencia de LR, viva de techo. Luego la carga S es la carga de nieve, todo está en inglés, y la carga R es la carga de lluvia. Así que como en este caso no tenemos ni carga viva de techo, ni carga de nieve, ni carga de, de lluvia, eso se le elimina, ¿ok? Y solo consideramos los dos primeros términos. Eso como si fuera cero. Bien, entonces, repito, en una combinación en donde tengamos únicamente carga viva y muerta, la que va a predominar es la combinación con carga muerta y viva, que es 1.2 más 1.6 carga viva. Bien, entonces aquí colocamos la carga, la combinación de carga, que se expresa con Q y una U, Q minúscula y una U, y sería 1.2 la carga muerta más 1.6 la carga viva. Entonces, finalmente sería ¿cuánto? 1.2 carga muerta, ¿cuánto es? 10.65. Y 1.6 la carga viva, que es 8. Bien, ¿cuánto resulta ese valor de carga mayorada? O también llamada carga última, ¿ok? Así la llaman. Carga mayorada o carga última. 25.58. ¿Perdón? 25.58. Ok, gracias. 25.68 toneladas sobre metro. Muy bien, y tenemos 58. 58. Bien, tenemos la carga de diseño, o la carga última. Ok, se llama así, carga última o carga de diseño,
carga de diseño, o también como lo pueden llamar, la carga mayorada, ¿ok? Carga mayorada. Muy bien. Entonces ya tenemos ya la carga mayorada. Ahora, si ustedes recuerdan cómo era la viga es únicamente de un solo tramo, ¿verdad? Teníamos los apoyos, el apoyo izquierdo, la viga como tal, y aquí está el apoyo derecho, ¿verdad? Aquí está la viga. Bien, o sea que sobre esta viga tenemos la carga distribuida. Y aquí está esta carga distribuida que se llama U. ¿Bien? Entonces, ¿y la viga cuánto mide? Mide 4.3 metros, ¿verdad? Y estos son los apoyos que miden 0.3 metros y 0.3 metros. Bien, para efectos de cálculo, ustedes solamente deben considerar la luz, pero la luz libre. Si ustedes recuerdan, la luz libre se refiere a la luz que se encuentra entre extremo a extremo o entre cara y cara de los apoyos. Entonces, eso es luz libre, ¿ok? LN es luz libre. O sea, los 4.3 metros es la luz libre, LN. 4.3 metros. Se llama luz libre, ¿ok? Creo que ya ese nombre se lo aprenda, luz libre. Esa luz existe entre cara y cara de apoyo, ¿sí? Y luego tenemos otra luz, para que sepan que es diferente, que es la luz de centro a centro, que sería esta luz de aquí, ¿ok? Esta luz de aquí sería luz de centro a centro de apoyos. Es diferente a la luz libre. Es para que lo sepan, y este análisis de luz de centro a centro que se llama LCC, lo veremos más adelante en columnas. Sí, pero para que sepan que son diferentes longitudes. Luz libre es entre apoyos, entre caras de apoyos, y la luz centro-centro sería entre centro y centro de apoyo. Es para que lo tengan claro desde ya. Bien. Entonces, sucede que esto se comporta tranquilamente como una viga simplemente apoyada. ¿Sí? Como una viga simplemente apoyada que tenemos un apoyo articulado, digamos, de un lado, y tenemos un apoyo de tipo de rodillo en el otro lado. Y sencillamente aquí está la viga. Muy bien, es lo mismo. Entonces, ¿cuál es el cortante máximo en esta viga? Ustedes que ya han visto resistencia, análisis. ¿Y cuál es el momento máximo de esta viga? ¿Se recuerdan cómo eran las figuras, los diagramas de cortante y los diagramas de momento? Para una viga simplemente apoyada con carga distribuida. ¿Cómo son? Bueno, aquí dibujaré el diagrama de fuerza cortante y este es el diagrama de momento flector. Bien, entonces, ¿cómo se dibuja? En cortante, sencillamente es este comportamiento, ¿ok? Es simplemente esto. Es en cortante. Bien, en donde la carga máxima, el cortante máximo va a estar sujeto en los extremos. A ver, dibujar un poco mejor acá abajo. Sí, y este cortante no es nada más que la carga última mayorada por la luz libre dividido para 2. ¿Sí? Es sencillamente eso, el cortante máximo. Mientras que para el momento flector, ¿ustedes cómo creerían que es el momento flector? ¿Se acuerdan cómo era? Es una parábola, ¿verdad? Una parábola que ustedes lo aprendieron arriba, ¿verdad? Pero ya hablamos del tema y siempre a partir de esta materia vamos a invertir los diagramas, ¿verdad? Ya hablamos acerca de eso, del por qué vamos a invertir los diagramas. Entonces coloquemos la parábola como correctamente debe ser. ¿Ok? En donde el momento máximo está aquí justamente en el centro y es la carga mayorada por la luz libre al cuadrado entre 8. ¿Bien?
Bien, entonces, bueno, recuerden que el motivo por el cual invertimos el diagrama de momento es porque invertido nos da una mejor idea de dónde colocar el acero, ¿sí? Por ejemplo, ahora yo sé que debo colocar el acero en la parte inferior y no en la parte superior, ¿ok? La ubicación del área del diagrama de momento me va a decir dónde colocar acero. En este caso, en la parte inferior de la viga y no superior. Bien, entonces por favor, me dicen cuántos serían los valores de Q, U, Ln medios y Q, U, Ln al cuadrado entre 8. ¿Cuántos serían esos valores? ¿Sí? ¿Cuántos serían esos valores? Profe, se usa la carga viva, ¿no? No, es la carga última, no es la carga viva. La La carga última. viva es, sí, es la última. La carga viva es QL, ¿sí? Es diferente a la carga última, QU. Bien, por ahí vi que me Profe, escribieron. 54.99. ¿En dónde? ¿En cortante o momento? Cortante. 54,99. Bien, toneladas. Y momento, 59,12 según me dice Sebastián. ¿Es correcto? cincuenta y Sí, nueve profe. punto doce toneladas metro. ¿Ok? Está bien. La carga última es, ¿cuánto es la carga última? 25,58 por la luz libre, que es 4,3 metros, dividido para 2. Y luego para momentos sería la carga última, 25,58 por la luz libre, 4,3 al cuadrado, y dividido para 8. Ok. Bien, entonces tenemos ya las demandas de cortante y momento. Fíjense que aquí ya voy llamando de una vez como se debe llamar. Cortante último y momento último. ¿Ok? Recordemos que estas son demandas, son las demandas. Es lo que debe ser resistido por la estructura. Bien, entonces vamos primero con flexión. Miren que como tal ya me han dado la sección, ¿verdad? Ya me dijeron cuánto es la sección. Me dijeron esto, ¿verdad? 45 por 60, pero vamos a comprobarlo, solo porque sí. Vamos a ver si efectivamente es correcto lo que me han dado como sección. Entonces, sabemos usar la fórmula del peralte efectivo, ¿verdad? De la que ya vimos en clase, la que les enseñé, es igual a la raíz del momento MU. Por cierto, ese es el máximo, ¿verdad? El máximo que está en la viga, dividido para, y quedamos en que usaremos la fórmula con el 0,145, ¿verdad? F' y la base de la viga. Entonces, por favor, pueden usar este valor. Recuerden que tiene que estar todo en unas mismas unidades, es decir, todo tiene que estar en kilogramos, centímetros. La base, el F', que sí lo está, y el momento también. Para que lo sepan, la conversión de toneladas metros a kilogramos centímetros sería por 10 a la quinta, por 10 a la quinta, o por 100.000, como quieran verlo. ¿Sí? Bien, ¿cuánto sale el peralte efectivo con el momento máximo, el momento M? Recuerden que la base es 45.
Bien, a mí me sale A mí me 56 sale 56,88. 9. Ok, sí. Bueno, sí, 88. 56.88. Ujú. Bien, entonces recuerden que esto es lo que requiere, de la altura requerida según la flexión. Vamos a ver cuándo sale la altura requerida. Entonces, esta fórmula sencillamente es peralte efectivo más recubrimiento más el phi del estribo y más la mitad de la varilla longitudinal, ¿verdad? Bien, en casos que ustedes quieran calcular esto de manera rápida, me refiero a la altura, a partir de peralte, lo que suelen hacer los ingenieros es considerar como que si fuera todo esto 6, ¿ok? Como si fuera todo esto 6 centímetros. Repito, en casos rápidos que ustedes quieran calcular, si tienen un cálculo pues un poco más formal, calculan paso por paso. Me refiero si quieren hacer algo más rápido, como por ejemplo una lección, lo pueden hacer así. Simplemente de la altura del pedazo efectivo le suman 6. Y así ustedes tienen la altura más rápidamente. ¿Por qué razón? Porque esto es 4, ¿verdad? El estribo es de 1 centímetro y típicamente la varilla longitudinal para vigas, digamos, convencionales se coloca hasta máximo de 20 milímetros, o sea, 2 centímetros, ¿verdad? Entonces tenemos 4 más 1 más 2 dividido para 2, o sea, 1 más, ¿verdad? Sería 6. Entonces, esto me da como resultado ¿cuánto? Me da 62, ¿verdad? 62.88. Entonces, para que no esté con decimales, le colocaré un valor ligeramente mayor. Puede ser 64. ¿Bien? Entonces, esto es lo que me sale por requerimiento, por demanda. ¿Y cuánto me dijo la viga que se colocó? La viga es de 60. Así que, bien podemos hacer aquí un cambio. Sí, bien podemos hacer aquí un cambio, un recálculo, de tal manera que coloquemos una viga de 40, 40 o 45. 45 es. Sí, una viga de 45 por 64. 45 por 64. Bien, podemos hacer este cambio como podemos dejarlo, como estaba anteriormente. ¿Por qué razón? Porque sucede que lo único que va a cambiar es la cantidad a cero. ¿Sí? Recuerden que la fórmula del momento flexionante nominal es AS por FY por el peralte efectivo menos A medios. ¿Ok? Entonces, si yo quiero llegar, por ejemplo, a un momento nominal alto, ¿qué debo aumentar? Debo aumentar o el acero colocado o debo aumentar el peralte efectivo, ¿verdad? Pero si es que yo no puedo aumentar el peralte efectivo, digamos que si es una condición que se queda así y queda fijo, ¿qué debo aumentar para tener un mayor momento? Únicamente me queda aumentar el acero, ¿verdad? Así que lo puedo dejar así como está, con una altura de 60, y lo único que va a cambiar es el acero, va a ser mayor cantidad de acero. Y aquí viene pues su criterio de que si colocan más hormigón o más acero. Saben que el hormigón es más barato que el acero. Sin embargo, a veces tener secciones de hormigón muy grandes puede afectar de manera contraria a la estructura, porque secciones más grandes implica que sea más pesado. Más peso va a implicar que requiera más acero. Es como una vuelta, es como un ciclo que ustedes tienen que verificar qué es lo mejor. Si aumentamos la sección, aumentamos el acero. ¿Sí? Bueno, en este caso yo creo, ya por experiencia, que la altura de 60 está bien. Y si aumenta el acero, que va a aumentar, no va a ser tanto tampoco. No va a ser algo, digamos, del 100% aumentar acero. Si aumenta, aumentará un 5%. Así que estoy bien. Yo sé que si bien va a aumentar el costo, va a aumentar muy poco el costo de la sección. Así que yo prefiero dejarlo así como está. ¿Por qué razón? Porque veo que como tal no requiere mayor altura de la que tenemos, que es 60. Pero, por el contrario, si es que yo hubiera visto que mi altura propuesta era, digamos, 35 y la altura que demanda es 63, como aquí, ahí sí, sin pensarlo, cambiaba la altura. Cambiaba la altura a una altura mayor.
¿sí? Pero en este caso, ese cambio de lo propuesto 60 con lo que requiere 72.8 no es tan abrupto, así que ahí lo voy a dejar. Todo depende, claro, de cada caso. No siempre van a ustedes decidir dejar la altura que estaba antes. Depende si esa altura difiere mucho o no. Bien, en este caso yo he decidido dejar la viga como estaba, que es una viga de 45 por 60. Muy bien. Bien, flexión. Diseñar la flexión. Si ustedes recuerdan, el cálculo de acero a flexión estoy dado una fórmula reducida. Entonces, AS es igual a 30 veces, ¿verdad?, el momento demandante MU dividido para el peralte efectivo, D. Ahora, aquí mucho ojo, ya que algunos se habían equivocado en el taller anterior con el valor de D. El valor de D no es el valor de D que ustedes tienen aquí con la fórmula, ¿sí? No es. No es, porque tú sabes que el valor de D, como el valor de H de la altura, la recalculamos, ¿verdad? Porque nosotros decidimos al final una altura definitiva, que en este caso es 60. De tal manera que tenemos un peralte definitivo, que sería 60 menos recubrimiento, menos el estribo, y menos la varilla longitudinal dividido para 2. O sea, asumiendo que todo, todo es igual al anterior caso de cálculo de peralte y altura, vamos a decir que este peralte efectivo D sencillamente es 60 menos 6, o sea, 54 centímetros. Bien, entonces aquí uso este peralte, el definitivo. No he calculado, hay mucho ojo. Ese de aquí sí se usa. Bien, entonces calculemos sobre el acero. Recuerden que estas unidades de esa fórmula es momento que entra directamente en toneladas metro, ¿ok? Directamente. Y peralte entra directamente en centímetros, ¿sí? Y esto me va a salir en centímetros cuadrados. ¿Ok? Esa es la magia de esta fórmula. Me da el acero en centímetros cuadrados, entra un momento en toneladas metro y entro peralte en centímetros. ¿Bien? ¿Cuánto resulta el acero a este? Aquí está el momento, por cierto. 59.12. 32.84. 32. Sí, 32. 184 centímetros cuadrados. Ok, esa es la cantidad de acero que requiere según la demanda. Y es que la demanda es bastante alta. Si se dan cuenta, la demanda es 59.2 toneladas metro. Esta demanda es bastante alta. Ustedes con el tiempo se van a dar cuenta o se van a percatar eh, los, las magnitudes, los rangos de momento y cortante. Por ejemplo, para una vivienda de 2 o 3 pisos, se espera máximo una demanda de 4 o 5 toneladas metro. 4 o 5 toneladas metro. Para un edificio de unos 5 o 6 pisos, se esperan demandas de unas 10 a 20 toneladas metro. 20 máximo toneladas metro. Y esto es 59, o sea, estamos hablando ya del triple. Estamos hablando de unas demandas que esperamos en un edificio, pero muy importante, muy grande, con cargas bastante grandes, como por ejemplo almacenes, bodegas, ¿sí? Ya, eso con el tiempo se van a dar cuenta. Solo por ahora les digo que esta demanda, de momento, es muy grande. Muy grande y no es típica. Bien, entonces vamos a colocar acero, ¿ok? Si ustedes recuerdan, bueno, aquí está el dibujo, me dice que el grama de momento flector es únicamente todo para abajo. Es decir, que el acero
únicamente lo colocaremos en la parte inferior. Pero por demanda, por normativa, sabemos que debe haber acero en la parte superior, ¿verdad? Nunca una viga debe únicamente armarse con acero o en la parte de abajo o en la parte de arriba. Tiene que ser en ambos sitios, arriba y abajo. Aquí está la viga, ¿ok? Aquí está el estribo de la viga, que ya más tarde lo diseñamos. No olvidar dibujar siempre los ganchos de la viga, o sea, estos elementos así, son los ganchos. Entonces, si nos fijamos únicamente en el diagrama de momento flector, que es este de aquí, pues me dice que solamente requiero hacer en la parte de abajo, o sea, en la parte únicamente de abajo. Solamente aquí, acero. Lo cual no es verdad. Por normativa debemos colocar acero arriba y abajo. Así que, ¿qué acero colocaremos en la parte de arriba? Aquí me dice, ¿qué acero colocaremos en la parte de arriba? Porque ese es el acero inferior, ¿verdad? El acero inferior Arriba eh, sería el mínimo, ¿no? sí, exactamente. El acero mínimo, que aquí sería el acero superior, ¿verdad? Bueno, en todo caso, quiero que quede muy, muy claro por qué razón únicamente abajo. Porque el diagrama momento flector invertido, aquí dejaré invertido, recuerden que siempre hemos invertido los diagramas. Ok, el diagrama momento flector invertido, así me lo dice. Únicamente requiere acero en la parte inferior, en la parte inferior de la viga. ¿Ok? Pero no por eso dejaré sin acero arriba, le coloco el acero mínimo. ¿Ok? Y la fórmula acero mínimo, si ustedes han revisado la normativa ACI, son dos valores, ¿verdad? El mayor valor de los dos se queda como tal como el acero mínimo. Bien, bueno, voy a aprovechar esta oportunidad para decirles lo siguiente, y es que ustedes pueden encontrar en el ACI, yo creo que tengo el ACI, a ver, ¿cuál ACI tengo aquí? Bueno, aquí tengo el ACI 14. Bien, sucede que en el ACI ustedes van a encontrar en la parte final de todo, las fórmulas de todo lo que sería el ACI. Están por aquí, un poco antes, o un poco después, tal vez. Ahí está. Bien, entonces, bueno, ustedes tienen que buscar la fórmula correspondiente. Digamos, por aquí una fórmula. A ver, estoy aquí en el ACI. Aquí está, aquí está. Sí lo pueden ver, ¿verdad? Sí pueden ver lo que estoy Sí, sí, proyectando. profe. Ok, sí, es que tuve un problema en internet, aparentemente. Bueno, ya. En el ACI, en la parte final, se dan cuenta, miren, en la página casi que las últimas, 541, encontramos todas las fórmulas que están presentes en el ACI según pues su nomenclatura, según su numeración. Entonces, por ejemplo, esta fórmula de aquí, si ustedes recuerdan, es la fórmula de momento mínimo para columnas, una de las primeras que vimos. Y me dice 15 más 0.03 H. Pero eso en qué unidad está. Miren, este es tema internacional. El esfuerzo en megapascales. Es decir, que tenemos milímetros
megapascales, newtons. Pero si queremos usar la fórmula con otras unidades, por ejemplo, de acá al lado, kilogramos, centímetros, sería así la fórmula. 1.5 más 0.03 H. Y aquí tenemos momento en kilogramos, centímetros, distancia en centímetros y esfuerzo, o sea, la resistencia del hormigón en kilogramos sobre centímetros cuadrados. ¿Bien? Y si la queremos, por ejemplo, en otras unidades, aquí también la encontramos, el sistema de KSI. Bien, entonces aquí ustedes pueden encontrar las fórmulas que ustedes deseen en otras unidades. Por ejemplo, ahora quiero encontrar la fórmula del momento del acero mínimo. Si no mal recuerdo, aquí no está todavía, va a estar más adelante. El acero mínimo, este es el acero cortante mínimo. No, aquí está, miren. Este es el acero mínimo para vigas. Este sistema newtons, megapascales, ¿ok? Y aquí está para kilogramos, centímetros. Entonces, aquí ustedes pueden utilizar esta o esta, según corresponda, pero siempre viendo las unidades. ¿Ok? Eso es muy importante, que ustedes fijen en las unidades de las fórmulas. Entonces, en este caso voy a usar las fórmulas con las unidades de kilogramos, centímetros, para que vean que funciona también. ¿Ok? Entonces, el acero mínimo son dos fórmulas, que son las que proyecté. Mayor es la mayor entre dos, ¿verdad? Y la primera es 0.8 y la raíz de la resistencia del hormigón, F'(C), dividido para la fluencia del acero, Fy, por la base de la viga por el peralte efectivo, coma, es decir, la mayor entre las dos, 14 entre Fy por la base de la viga por el peralte efectivo de la viga. ¿Sí? Recuerden que estas fórmulas están en las unidades de kilogramos, centímetros. ¿Ok? Por favor, me dicen cuándo sería la mayor de las dos, directamente la mayor de las dos. Bueno, me queda este valor, 8.1 centímetros cuadrados, que es el mayor de las dos fórmulas. ¿Qué tal a ustedes? ¿Les quedó eso? ¿O lo diferente? Sí, profe, lo mismo. Muy bien. Entonces tenemos ya el acero mínimo, que sería el acero que colocaremos arriba, ¿verdad? Y el acero inferior también. Bien. Ahora, quiero que otra vez nos fijemos en el diagrama de momento flector. Y es que sucede que esta demanda de momento y por ende de acero, está únicamente aquí, ¿ok? Únicamente en la parte central inferior de la viga. Porque, por ejemplo, en la parte inferior pero extrema, si se dan cuenta, el acero es poco, requiere poco acero. Y a medida que vamos acercándonos al centro, esa cantidad de acero o esa demanda de acero va aumentando. Así que realmente no requerimos esa cantidad en toda la parte inferior de la viga, sino que únicamente en la parte inferior central. ¿Ok?
Solo requerimos esa cantidad hacer en la parte inferior central. Mientras que en los extremos podemos colocar un poco menos acero. Así que lo que yo haré es colocar el acero mínimo en todos los lugares de la viga, arriba y abajo, excepto en la pala central inferior. Porque es realmente ahí donde la cantidad de acero es la máxima. Bien, entonces haré lo siguiente. Aquí estaré haciendo desde ya la, la, la viga con la vista longitudinal. Y muy importante cuando ustedes dibujen sus detallamientos, también dibujen los soportes. Entonces, en este caso la viga se compone únicamente de dos soportes. Bien. Entonces tenemos que en la parte de arriba tenemos el acero de 8.1. Faltó colocar, ¿no? Decir, ¿cuándo colocaremos acero? Entonces yo creo que con, ¿cuántas varillas? Con una o dos varillas o tres varillas, puede ser de 20. Sí, puede ser tres varillas de 20, ¿verdad? Podemos colocar esa cantidad de acero. Con tres varillas de 20, ¿cuándo colocaremos? Sería, el área de una varilla de 20, ¿cuánto es? Es 3.14. Por 3, estaríamos colocando 9.42 centímetros cuadrados. Que requiere únicamente 8.1, ¿verdad? Eso es lo que estamos colocándole. 9.42. Yo creo que es mucho, así que vamos a buscar otra configuración de acero. Díganme ustedes, ¿con qué combinación podemos llegar a esta cantidad de 8.1 centímetros cuadrados? ¿Y si se ponen dos de 20 y una de 18? ¿Ok? Está bien. 2 phi de 20 más un phi de 18. ¿Ok? Estamos colocando ¿cuándo aquí? Estamos colocando 2 por 3.14 más 2.54, ¿verdad? Sí, o sea, porque ahí queda, pues se lo puede 8.82. bajar más a una de 16, pero no sé. Con una 16 sería ¿cuánto? Serían 2 por 3.14 más. ¿Cuánta área tiene una 16? Es dos Tiene 2, punto ¿verdad? cero uno. Sí, Sí. sería 8 8.28. con Está bien. 29. Sí. Estamos igual colocando más, ligeramente más de lo que requiere. Le puede ser 2 de 20 más una de 16. ¿Ok? Ese es el acero que colocaremos en la parte de acero mínimo. 2 phi de 20 más una varilla de 16. Muy bien. Ahora, ¿cuánto colocaremos acá en acero inferior? ¿Con cuánto llegamos a 32? Una cantidad importante, ¿verdad? ¿Cómo llegarían a 32? Bueno, yo me iría también por... Recuerden que siempre deben colocar varillas principales, que son las varillas que estarán en los extremos. Me refiero a estas varillas, una y dos. Una y dos, ¿ok? Son las varillas principales, que tienen que ser las dos de las esquinas. Y luego le colocamos varillas adicionales para completar la demanda de acero. Entonces, en el caso del acero mínimo, las varillas principales, de de la esquina, van a ser a 2 phi de 20. Y también lo haré con el acero inferior. Vamos a colocar también 2 phi de 20, como las varillas principales. Y todo lo demás serían, pues, agregados, adicionales para llegar a la demanda. Puede ser, qué sé yo, 4 varillas adicionales más. 4 varillas de 22, tal vez. ¿Cuál es el área de una varilla de 22? Solo hacemos elección. ¿Cuál es el área de una varilla de 22? Es 3.80, ¿ok? Es 3.80 centímetros cuadrados. Vamos a ver, si con dos varillas de 20 y 4 varillas de 22 cumple. Pues no. Con esta configuración, 2 pi de 20 y 4 de 22, no cumple. Lo que estamos dando 21.48.
y requerimos 32, así que esto no sirve. Probemos con, no lo sé, 4 varillas pero más grandes, como de 25, ¿sí? ¿Cuál es el largo de la varilla de 25? Pues realmente ni yo me la sé. Creo que es 4.9, pero no estoy seguro. Sí, es 491. Ok, 4.91. Vamos a ver, ¿cuánto me da como resultado esta configuración de varillas? 2pi de 20 más 4 de 25. ¿Cuánto cero me da? 25,92. 25.92. Tampoco, ¿verdad? Así que no, en definitiva, a lo mejor con 5 o con 6, bien si con 6 estamos bien. Sí, ¿verdad? Con 6 me parece que estamos bien, hasta mucho, ¿verdad? Con 6 estamos hasta mucho. Con 5 varillas de 25, ¿cómo estamos? 30 puntos. Bueno, yo me quedaría así, con 5 varillas de 25. ¿Sí? Aquí estamos dando un valor de cuánto. Estamos dando 30.385, o sea, 8 centímetros cuadrados. Recuerden que ustedes pueden colocar ligeramente menos acero de lo que requiere siempre y cuando no exceda un 10%. Así que, ¿cómo calculan ese 10%? Sencillamente 30.8 dividido para lo que requiere, que es 32.84. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es esto? 30.8 dividido para 32, 0,93. 0.937. ¿Ok? 0.937. O sea, estamos colocando un 93.7% de la cantidad de suelo que requiere, el cual está bien. ¿Sí? Ustedes pueden colocar ligeramente menos acero del que requiere siempre y cuando no exceda el 10%. Entonces, esa cantidad de acero está bien. 2 phi de 20 más 5 phi de 25. Muy bien. Entonces tenemos como tal el acero que colocaremos en la parte de abajo y en la parte de arriba. Bien, entonces haré este detalle, lo haré otra vez un poco mejor. Acá abajo, ¿sí? Bien, entonces vamos a comenzar con el armado. En la parte de arriba colocaremos 2 phi de 20 más 1 phi de 16. O sea, esta varilla va a ser así. Y serían 2 phi de 20, 2 phi de 20 más una varilla de 16. ¿Ok? Y en la parte de abajo, lo mismo, colocaríamos este dibujo. Muy bien. Bien, y se acuerdan que habíamos hablado que únicamente aquí en la parte central le colocaremos más cantidad de varillas para que llegue a esta demanda, mientras que en las partes extremas le colocaremos menos. ¿Ok? ¿Cuánto menos? Pues una cantidad menor, pero que a la vez sea mayor a la mínima, ¿verdad? Entonces puede ser que a los costados le coloque menos cantidad y aquí en el centro le coloque más. Mira, por ejemplo, aquí en los costados le colocaré las dos varillas phi de 20 más únicamente, eh, ¿cuánto sería? Más mm, mm, dos varillas phi de 20, que son las que están en los extremos, en la parte inferior. Es que si coloco tan solamente una varilla de 25, y acá le coloco el resto, por ejemplo, las cuatro varillas de 25, eso puede ser cuatro varillas de 25. De tal manera, justamente aquí, justamente en el centro inferior, tenemos 2 phi de 20 más 5 de 25, ¿verdad? Pero sucede que en los extremos estoy colocando mucho más
de lo que realmente requiere, porque en los extremos no requiere como tal tanto, ¿verdad? Pero tampoco estaría mal. De hecho, si esta viga es pequeña, como lo es, 4.3 metros, pensaría que es hasta más trabajo cortar varillas para el centro de los extremos que dejar una sola varilla para todo lo que es la parte inferior. Repito esto. Sucede que en este caso específico, esta viga, como es pequeña, me refiero a 4.3 metros de longitud, es muy poco, realmente, para a nivel de edificaciones, vigas acostumbrados de 8 metros, 10 metros. Aquí esta varilla, esta viga está muy pequeña. A lo que me refiero aquí es que sale mejor colocar este armado de dos FI de 20 más 5 FI de 25 en toda la parte inferior, sale mejor a dejarlo así como está que cortar varillas para colocar más varillas en zonas específicas. ¿Sí? Debido a que la viga es de corta longitud, sale mejor dejarla como está a cortarlas. Me refiero en el ámbito constructivo. Los maestros, los ayudantes van a tener que cortar esa varilla solamente para ese lugar y colocarla justamente ahí. Es más trabajo que simplemente dejarla como está en toda la varilla en la parte inferior. Así que yo optaré por esa solución en este momento. Sí. Diré que simplemente en la parte inferior van a ir todas las varillas de inicio a fin, más 5 de 25. ¿Ok? Si hubiera sido una viga más larga, tal vez ahí sí optimizaba las varillas y colocaba solamente más varillas en la parte inferior. Bien, entonces hagamos ahora este bosquejo transversal. Cuando yo les pida un bosquejo transversal, se refiere a esto, ¿ok? Se refiere a cómo se ve un corte transversal de la viga. Entonces, por ejemplo, sería el corte, qué sé yo, A, ¿ok? Y aquí está el corte A. Bien, entonces tenemos, tenemos arriba 2 pi de 20 más un pi de 16. Y abajo tenemos 2 pi de 20 más 5 pi de 25. Recuerden que la base de la viga es 45. Es una viga bastante grande en lo que se refiere a base. Así que no habría problema de colocar tantas varillas abajo. Bien, entonces arriba primero. Tenemos la 2 pi de 20 en los extremos. Y tenemos la adición de phi de 16. Abajo tenemos la 2 pi de 20 en los extremos y tenemos 5 phi de 25, que son ligeramente más grandes. Bien, aquí las he colocado una al lado de otra. Está mal, debemos dibujarle con todo y la separación que tendrá. ¿Ok? Bueno, aquí el dibujo no está a escala. No está para nada en escala. Bien, entonces tenemos que la viga finalmente está armada. Aquí hay que dar como tal detalle de las longitudes de la viga. Debemos indicar cuánto mide la viga aquí, cuánto mide la viga acá y la cantidad de varillas que colocamos. Por ejemplo, en la parte superior colocamos 2 phi de 20 más un phi de 16. Y en la parte inferior colocamos los 2 phi de 20 más 5 phi de 25, ¿verdad? Sí, 25. ¿Ok? Esto mide 45 y esto mide 60 centímetros. Bien, y eso sería pues el detalle longitudinal y transversal.
¿Ok? Entonces, esta es la vista longitudinal, y esta es la vista transversal. Bien, pero uno acaba el problema. El problema me dice, realmente pedía por los dos, ¿verdad? Cortante y flexión. Así que aquí ya hemos acabado con la flexión, con lo que ya hemos visto. Ahora vamos a cortante. Vamos ahora a cortante. Bien, cortante. ¿Qué requiere el cortante? En primer lugar, la demanda de cortante. ¿Cuánto es la demanda? 54,99 toneladas. Entonces, sencillamente, VU es 54,99 toneladas, ¿verdad? ¿Qué más requiero aquí? Pues el perote efectivo, la base, todo eso. La base es 45 y el perote efectivo es 54, ¿verdad? El perote efectivo D es 54. ¿Qué más? F'(C) es 280. Muy bien, entonces, ¿cómo empezamos el cálculo? Bueno, primero calcular el cortante de diseño, BUD, ¿ok? Que aquí, en este caso, sí es aplicable, ¿verdad? En este caso sí es aplicable. ¿Por qué razón? Porque tenemos esta viga de aquí. Entonces, esto de aquí, justamente aquí, es el valor de 54,99. Entonces, lo que me dice la normativa ACI es que siempre y cuando pueda, determine el valor del cortante a una distancia D del apoyo. Es decir, justamente aquí quiero saber cuánto es el cortante. Se llama BUD. El cortante a una distancia D de la cara del apoyo. Esto de aquí sería esa distancia D. Bien. Y dado que tenemos una distribución triangular, ¿verdad? Aquí sí se aplicaba la fórmula que les puse en la pizarra el día miércoles, me parece. No, el día lunes pasado. Que eso no es nada más que BU, abro paréntesis, la luz libre entre 2 menos D, dividido para la luz libre entre 2. ¿Ok? Aquí sí se aplica esa fórmula. Bien, ¿cuánto resulta ese valor de cortante de diseño BUD? Tiene la luz libre, 4,3 metros. Bien, repito eso para que no quedó claro. De por qué razón lo reduzco, es porque el código ACI me permite reducir la demanda VU a una demanda VUD, ¿sí? Y esa demanda VUD no es nada más que cuál es la magnitud del cortante a una distancia D de la cara del apoyo. Entonces, esto es como tal la longitud, ¿verdad? Libre, la longitud libre. Aquí está como tal el cortante, VU, y el código me permite usar un VUD, es decir, un cortante a una distancia D de la cara del apoyo. Esto es D, y eso sería el nuevo cortante VUD, que es ligeramente menor al VU. Eso, ¿ok? Eso estamos haciendo ahora. Y la fórmula no es nada más que una relación de triángulos entre el triángulo mayor y el triángulo menor. Bien, por favor, me dicen cuánto sería VUD. Profe, ahí es en metros, ¿verdad? Sí, LN y D tienen que estar en unas mismas unidades, ¿verdad? Tienen que A estar mí en me unas mismas sale unidades. 41,18. 41,18. Ya, ya vamos a ver.
Bien, 41,18 toneladas. ¿Es correcto? A ver, sería la luz libre, que es 4,3, dividido para 2, menos 0,54, ¿verdad? Dividido para la luz libre, dividido para 2. Y eso por el cortante último, 54,99. ¿Está bien? 41,18. Bien, aquí faltó algo muy importante de decir y es que deberíamos asegurarnos que la separación entre varillas sea la adecuada. ¿Ok? La separación entre varillas sea la adecuada. Vamos a decir así, separación entre varillas. ¿Ok? Sea mayor a unos valores que tenemos como límites. ¿Sí? Eso sí debemos asegurarnos, de que la separación entre varillas sea mayor o igual a los límites. En este momento no recuerdo bien los límites cuáles son, solo me acuerdo el que siempre, casi siempre predomina, que es que tiene que ser mayor o igual a eh, 3 cuartos, no, 3 cuartos no era 4 tercios. 4 tercios el diámetro, el tamaño máximo del agregado. ¿Ok? Esa separación entre varillas tiene que ser mayor o igual a 4 tercios el tamaño máximo del agregado. ¿Qué es TMA? Es eso, tamaño máximo del agregado. Tipo, si ustedes usan para su mezcla del hormigón un agregado de 3 cuartos de pulgada, pues será 0,75 pulgadas, que es igual a ¿cuánto? 0,75 pulgadas es igual a 19 milímetros. 19 milímetros. ¿Ok? Entonces, este límite sería 4 tercios y 9 milímetros, que es 25,4 milímetros. Entonces, hay que revisar eso, es muy importante, porque si colocamos mucha cantidad de acero en una zona, va a pasar como si fuera un sardinero. O sea, tenemos tanta aglomeración de varillas que cuando coloquemos el hormigón se va a quedar atrapado. Por esa razón existen los límites de separación entre varillas, que tienen que ser mayor a un límite. ¿Ok? Que tiene que ser mayor a un límite. Entonces, aquí les coloco el límite, que es el que casi siempre predomina, o sea, que siempre casi gana, porque son como 3 límites, pero este de aquí es el que casi siempre predomina. Así que va a depender de TMA. Si TMA es el agregado que ustedes usen en la mezcla. Bien, entonces para que lo revisen en casa, ¿ok? Yo quiero seguir con el tema de Gordano, no me quisiera tomar más tiempo en esto. Solamente les dejaré la fórmula para que ustedes apliquen. La separación entre varillas es igual a la base de la viga menos 2 veces el recubrimiento menos 2 veces el estribo y menos la n cantidad de varillas longitudinales. Y todo esto dividido para la cantidad de espacios, que serían n-1. ¿Okay? Esta es la cantidad de separación entre varillas. Es la base de la viga menos 2 veces recubrimiento menos 2 veces estribo menos n veces el diámetro de la varilla longitudinal dividido para n-1. Eso va a dar como resultado esto de aquí. La distancia entre varilla, esta es una varilla, y varilla. Sería de cara a cara, sería separación entre varillas. Bien, ahí está la fórmula. Si se dan cuenta, sale sencillamente de analizar la viga, ¿ok? Y este valor de separación entre varillas tiene que ser mayor o igual a este límite. Si no es mayor o igual a ese límite, pues deben hacer un cambio. Deben hacer un cambio, ya sea en las varillas, cambiando las varillas para que sean menos cantidad de varillas y por ende más separación entre varillas, o pueden también cambiar la base. Decir, ok, como tengo tantas varillas, lo que voy a hacer es aumentar la base. De esa manera, pues, tengo más espacio. O
U otra solución es la siguiente. Otra solución es colocar no todas las varillas en la misma línea. Por ejemplo, aquí tengo 5, ¿verdad? De 25. Puedo hacer lo siguiente. Puedo colocar únicamente 3 de 25 aquí. Colocar 1, 2, 3 de 25. Y las dos restantes estarán acá al lado, en una segunda fila de varillas. ¿Ok? Puede ser eso. Puede ser eso también. Sigo teniendo 5 filas de 25, solo que en dos filas. Bien, son soluciones que se le dan. Entonces, mucho ojo con la separación entre varillas. Muy importante. Que tiene que ser mayor o igual a este límite. 4/3 de TMA. El tamaño máximo del agregado. Mm. Bueno, qué bueno que esta clase será grabada para que ustedes puedan analizarlo después. Bien, seguimos, ¿ok? Volvamos a cortante. Y tenemos como tal cortante de diseño. Esto de aquí, esto de aquí. Muy bien, ahora, ¿qué sigue? Pues sencillamente calcular el cortante VS, ¿verdad? La fórmula es mayor o igual, no, es igual a VU, esta vez de diseño, dividido para el phi de cortante, ¿verdad? Recordemos que este phi no se refiere a un radio, un diámetro, se refiere al phi de cortante, menos VC, ¿verdad? Luego tenemos VC es igual a una fórmula, se refiere al cortante que resiste el hormigón. 0,53 raíz de F'C por la base de la viga por el peralte efectivo de la viga. Bien, por favor, me dan este resultado cuánto es y también cuánto es VS. ¿Sí? Los dos. Por cierto, el valor phi para cortante es 0,75, ¿verdad? Bien, recuerden que esa fórmula está en kilogramos centímetros. Kilogramos centímetros. Y me va a arrojar en kilogramos. Bien, sale a mí 21,55 toneladas. Bien, y VS me resulta 33,36 toneladas. Bien, es correcto, sale a lo diferente. Sí, está bien.
Ok. Bien, entonces tenemos ya la demanda VS. ¿Aquí qué se debe hacer ahora? Pues debemos probar los límites, ¿verdad? De la CI. El primer límite es 1.1 y todo esto es igual, ¿verdad? Y el segundo límite es básicamente lo mismo, pero con 2.2. ¿Sí? ¿Qué pasaba? Sucedía que si VS, a ver, si VS es mayor a este límite, ¿qué ocurría? Por ende, ¿qué ocurría? Eran dos, ¿verdad? El primero y el segundo. El primero con 1.1 y el segundo con 2.2. A ver, vamos a revisar, ¿ok? Aquí debe estar. Tan importante. Está acá. ¿Ok? Aquí está. Si es mayor a 2.2, entonces debo redimensionar. Y si es mayor a 1.1, entonces la separación es esta aquí. ¿Ok? Ahora, no pudieron ver, pero aquí la escribo, ¿ok? Si es mayor a 1.1, a ver, aquí estamos mal. Primero es la de 2.2, ¿ok? Si es mayor a 2.2, entonces debo redimensionar. Redimensionar. Y si es mayor a 1.1, lo demás, entonces la separación sería el menor valor entre d cuartos y 30 centímetros. ¿Ok? De lo contrario, o sea, si es que no se cumple con esta condición, la separación es el menor valor entre d medios y 60. Muy bien, entonces, por favor, ¿me calculan cuánto sería ese valor numérico? El 2.2 raíz de FC por BD. ¿Cuánto resulta ese valor numérico? Voy a subir un poquito para ver los datos. ¿Ahí? Sí. Que se la paso y peralte. El primero queda 89.45 toneladas. ¿Cuánto? 59. 89.45. 89. Sí, 89.25. 45. 45. ¿Ok? ¿Y el segundo? 44.72. 72. Ok. Muy bien, muchas gracias. Entonces tenemos, VS ¿cuánto es? VS 33.3, ¿verdad? Toneladas. VS es mayor a este límite, no, ¿verdad? Por lo tanto, no hay que redimensionar. O sea que mantenemos la sección. Vamos a la abajo. VS 33.36 es mayor a 44, tampoco, ¿verdad? Por lo que no utilizamos esta separación, sino esta de aquí. ¿Ok? Eso ya estaba claro, ¿verdad? Si es que VS hubiera sido mayor a este límite de 1.1, o sea, a 44.7, usábamos separación aquí. Pero como no es mayor, no fue mayor, seguimos usando la anterior que sería D medios o 60. ¿Ok? Entonces calculamos la separación, esto es por norma, por cierto, por norma, sería el menor valor entre D medios y 60. Es decir, sería D dividido para 2. ¿Cuánto sería? 27.5. No, 27 sería, ¿verdad? No, sí está bien. Sí, 7.5 27. centímetros. 27, está bien. Sí, Sigue solo punto 5. 27. Ok, muy bien. Entonces recuerden que esto es por normativa. Es por normativa. Ahora hay que calcular la separación por demanda. Separación por demanda, lo colocaré acá al lado, por demanda, aquí es igual.
es igual a AV, ¿verdad? Por FY, luego por D, y dividido para VS. Para VS. Sí, para VS. ¿Ok? Separación por normativa y separación por demanda. Bien, entonces, ¿qué es AV? Ustedes recuerdan, AV se llama el área cortante. Y siempre, casi siempre va a ser 2 veces, ¿verdad? 2 veces el área del estribo. Eso sería AV. Es 2 veces el área del estribo. Si tenemos un estribo, aquí tenemos otro estribo, por lo que AV sería 2 veces el área del estribo. 2 veces por... ¿Y cuánto tiene de área el estribo de 10? Tiene 0.785. Ok, esto me da como resultado 1.53, creo, ¿verdad? Centímetros cuadrados. Por lo que eh, ya tengo todo, ¿verdad? Tengo AV, tengo FY, tengo D y tengo VS. Por lo que sí puedo calcular cuánto sería la separación por demanda. ¿Ok? Recuerden que VS sería este de aquí. Este es VS. Solo que tiene que estar todo en unas mismas unidades para que tenga sentido. Por ejemplo, AV está igual, está en centímetros cuadrados, 1.53 centímetros cuadrados. Luego tenemos FY, 4200 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Luego tenemos D, que está en centímetros, 54. Y luego el cortante VS tiene que estar en kilogramos también, es decir, 33.36 por 1000. Y eso son kilogramos. De manera que aquí se me van todas las unidades y solo me quedan centímetros. Por lo que la separación por demanda me va a quedar en centímetros. ¿Cuánto es esta separación por demanda? 10.67. 10.67 centímetros. Entonces, la separación final, la definitiva, va a ser el menor valor entre la de normativa y la de demanda. En este caso, 10.67. Pero sabemos que no podemos colocar con decimales en la obra, ¿verdad? Si no, el pobre maestro estará ahí con decimales contando. No, vamos a decir, vamos a redondear a 10. ¿Ok? Vamos a colocar 10 centímetros. Entonces la separación de los estribos es 10 centímetros. ¿Ok? Recuerden, tiene que ser menor entre la de normativa y la de demanda. Menores de los dos. Bien, y ahora, ¿cómo se escribe como tal en los planos? Se escribe así, miren. Se coloca un estribo, sí, de 10 cada 10 centímetros. ¿Ok? Ahí se escribe en los planos. Y si coloquemos un estribo pi de 10, o sea, ese es el diámetro, cada 10 centímetros. ¿Muy bien? Así se escriben los planos. Un estribo pi de 10 cada 10 centímetros. Muy bien, entonces falta colocar esta información en los dibujos, ¿verdad? Esto de aquí, vamos a colocarlo acá en los dibujos. Aquí también lo colocaremos. En la información de los estribos. Y acá también colocaremos en esta vista la información de los estribos. Muy bien. Ok, no se preocupen, yo enviaré este documento con el ayudante para que también lo tengan ustedes. Bien, y ahí finalmente hemos acabado con este problema. Un poco denso, ¿verdad? Pero quiero que sepan que así son los problemas de examen. Son problemas que integran, digamos, varios esfuerzos, flexión, cortante, y ya el día miércoles veremos torsión. Solo para que ustedes lo sepan desde ya, ¿no? Típicamente eso más es un examen. Diseños completos de una viga, por flexión, torsión y cortante.
Lo malo es que es un poco largo. Lo bueno es que, como se dan cuenta, esto es casi que mecánico, porque siempre se debe hacer lo mismo. Siempre deben hacer el mismo procedimiento. Así que eso es lo bueno, que es un poco mecánico. Me preguntan si esto sería para cada van. Pues sí y no. Me refiero a que si, por ejemplo, ustedes tienen una viga con más vanos, ¿verdad? Digamos, con 3 vanos, claro, ustedes en teoría deberían hacer eso por cada viga, pero eso no es tan eficiente con el tiempo, sino que ustedes deberían buscar una viga, o sea, un vano que tenga las mayores demandas de cortante y flexión, solo diseñar esa viga y ese armado de estribos y varillas sería el mismo para los demás vanos. Eso podrían hacer. Sí, repito lo que dije. Y es que si ustedes tienen, por ejemplo, una viga con varios vanos, digamos 5 vanos, lo ideal, o sea, lo correcto sería diseñar cada uno de los vanos. Eso era lo correcto. Pero claro, en un examen, en una lección, no pueden hacer eso porque les tomaría más tiempo del que tienen. Entonces, en un examen o una lección, lo que deben hacer es buscar cuál es el vano que está más demandado, o sea, el que tiene mayor VU, el mayor MU. Y ese vano diseñarlo. A ese van a colocarle acero a flexión y acero cortante. Y luego a todos los demás vanos se le colocan el mismo acero. El mismo, ¿ok? Eso es lo que pueden hacer en una lección de examen, por tiempo, ¿ok? Ya luego un diseño real, en un trabajo real, sí deben hacerlo para cada uno de los vanos. Muy bien, entonces con esto hemos acabado su problema, el número 3. Ahora damos un problema, el trabajo integrador. A ver, ya les envío el documento, ¿ok? El documento que hemos hecho aquí en clase. Bien, entonces vamos a hacer este problema de acá abajo ahora. El trabajo integrador, el problema 1 y 2 me parece. Problema 1. ¿Dónde está el problema 1? Aquí está. Bien, recuerden que esto como tal no es deber. Me refiero antes, en mis cursos de hormigón armado del año pasado, yo mandaba solamente un deber por cada unidad, que es este de aquí, el trabajo integrador. Pero ahora con estas nuevas políticas de la metodología invertida no puedo hacer eso, sino que debo mandar cada día un deber. Esas son las nuevas políticas. Por lo que esto ya quedó rezagado, pero igualmente aprovecharé los problemas aquí planteados. Como por ejemplo este de aquí. Tenemos problema número 1, la tal viga de 35 por 70, o sea 0 de FY 4200, y tenemos la resistencia 240 para el hormigón. ¿Qué es lo que me piden? De separación, mucho ojo, teórica, solamente teórica me piden. O sea, la separación teórica es la separación por demanda, con la fórmula de AV por FY por D entre VS. Lo digo porque aquí, como se dan cuenta, no piden la separación por normativa, sino únicamente la teórica, la por demanda. ¿Ok? Entre los estribos, miren, me dan como tal 2 tipos de estribos, con 8 y 10 milímetros. ¿Ok? Y para cada uno de los estribos debo calcular la fuerza cortante VU, las 3 cortantes VU, 28, 82, 102. ¿Ok? Básicamente lo que me pide hacer el problema es que calcule separación para 6 casos, ¿verdad? 6 casos. Porque tenemos como tal 2 tipos de estribos y para cada tipo de estribos 3 fuerzas VU. Entonces, hacer esto a mano sería poco eficiente. Mejor hacerlo en Excel. Ok, hacer una hoja de Excel
y automáticamente me calcula separación teórica para cualquier caso posible. ¿Sí? Para cualquier caso posible. Entonces, eso haremos. Solo ojalá nos alcance el tiempo, porque como veo, son 8:40. Me extendí más de lo que pensé en este problema. Bien, entonces aquí está el problema que vamos a hacer ahora. Voy a buscar el mouse para que sea más rápido. Muy bien. Ok, entonces, primero que nada, colocar la información, ¿ok? La información o los datos. La información aquí tenemos, bueno, lo que yo recomiendo es que hagamos tres celdas. Uno lo que colocaremos la como tal, el nombre de la información, digamos, VU, cuánto es la cantidad y aquí la unidad, ¿ok? Entonces hagamos esto. Siempre hago esto al principio para no hacerlo después. Como que alinear, colocar las celdas con su correspondiente formato y colocar la primera celda con negrito. Es lo más importante. Ok, entonces la información sería, primero pues la base de la viga, W. ¿Cuánto es W? Es 35 centímetros. Luego tenemos la altura de la viga completa, 70, ¿verdad? Centímetros. Luego tenemos, ¿qué más? F'(c), 240, la unidad correspondiente kilogramos sobre centímetros cuadrados. Kilogramos sobre centímetros cuadrados. Tenemos FY 4200. Bien, ¿qué más? Y bueno, la demanda, el estribo también. Aquí, phi del estribo. ¿Ok? Aquí ustedes pueden buscar como tal el símbolo, ¿verdad? Pero por tiempo ahorita no lo quiero hacer. Pero ustedes si lo quieren hacer, lo pueden hacer. Aquí solo colocaré phi. Si desean buscar el signo, pueden buscar aquí insertar, aquí símbolos y por ahí a estar. ¿Ok? De hecho aquí está. ¿Dónde está? Aquí. Bueno, ya. Una vez que lo puse, ya aprovecharé. Phi del estribo, ¿ok? Entonces aquí colocaré por lo pronto 8 milímetros. ¿Y qué más debo colocar? Bueno, recubrimiento, ¿verdad? 4 centímetros, que sí me dice que es dato. Y también debo colocar VU, ¿verdad? La demanda VU que va a variar, la primera es 28 toneladas. ¿Qué más debo colocar aquí? El phi de la longitudinal, ¿verdad? Que por lo pronto voy a decir que colocaremos una varilla de 20 milímetros. Una varilla de 20 milímetros. ¿Qué más debemos colocar? Nada más, me parece. Como datos me refiero. Nada más, ¿verdad? Bueno, entonces aquí vamos a hacer cálculos ahora. Solo que lo haré acá abajo. No, aquí estoy. Y haré ahora cálculos. ¿Ok? Entonces, para cortante, ¿cómo empezábamos? Pues empezábamos con calcular VC, ¿verdad? VC. Bien, haré una toma de captura de las fórmulas, para que aquí tenerlas a mano. Aquí están las fórmulas. Ok, VC. Entonces, la fórmula está más 0,53 por raíz de F'C. Aquí está, unidades correctas. Recuerden que estas unidades están aquí presentes. Kilogramos, centímetros. Por la base de la viga y por el peralte efectivo, ¿verdad?
por la base y por el peralte efectivo. Pero sé que aún no tengo como tal el valor de D, ¿verdad? Entonces, por lo pronto, no la puedo hacer. Antes de VC, debo calcular D. Así que, antes de colocar aquí D. Entonces, la fórmula es simplemente la altura menos el recubrimiento, ¿verdad? Menos el phi del estribo, solo que mucho ojo, tiene que estar todo en una misma unidad. Aquí estoy en centímetros, centímetros y está en milímetros. Así que para pasar de mm a cm sería dividido para 10. Divido esto para 10, ¿verdad? Y menos el phi longitudinal dividido para 2. Aquí lo mismo, estamos en mm, entonces debo dividirlo para 2 y dividirlo para 10, o sea, dividido para 20. ¿Ok? Esto lo hice para transformar de milímetros a centímetros. Sencillamente para eso. Muy bien. Y eso me da en centímetros. Bien, aquí ustedes pueden, solamente con unos 2 decimales basta. ¿Ok? Bien, entonces tenemos ya VC, la forma se quedó inconclusa. Aquí tenemos por raíz de f'(c), por la base y por el peralte efectivo D. ¿Ok? Esa es la fórmula. Y esto me va a dar en kilogramos. ¿Ok? Pero yo quiero en toneladas, así que voy a dividir esto para 1000. De tal manera que me va a dar en toneladas directamente. Esto es toneladas. ¿Sí? No apliqué nada más que la fórmula de aquí. 0,53 por raíz de 240 por W por D. Y dio para 1000 para transformar kilogramos a toneladas. Bien, luego que sigue, calcular VS, ¿verdad? La fórmula de VS, la fórmula de VS sería, bueno, aquí no lo colocaré, pero es, mm, es VU menos W, ¿okay? Dividido para el phi de cortante, que no va a cambiar, 0,275 menos VC. ¿Ok? Esa es la fórmula de VS. Aquí no está colocada, pero sería, aquí la colocaré en la pizarra virtual. VS tiene que ser igual, bueno, mayor o igual a la demanda VU dividido para phi de cortante menos VC. ¿Ok? Eso es lo que he colocado aquí en esta celda, en la celda de abajo. Recuerden que el phi de cortante, o sea, este valor de cortante, es 0,75. Varía según el tipo de esfuerzo. Muy bien, entonces esto me va a quedar en toneladas. ¿Sí? Sería VU dividido para phi menos este valor de VC. Bien, entonces aquí tenemos el límite, ¿verdad? De 1,1, el 1,1 raíz de FC. Solo colocaré así, ¿ok? 1,1. Y acá 2,2. Espero que ustedes lo puedan entender. Se refiere a este primer límite de 1,1. Bueno, al revés, ¿verdad? Primero va el de 2,2 y acá va el de 1,1. Aquí está, el límite de 2,2 se refiere hasta acá, 2,2 raíz de FC por B por D. Y el acá se refiere al de 1,1 raíz de FC por B por D. Bien, entonces calculemos esos valores. Yo sería sencillamente más 2,2 por raíz de la resistencia por la base por el peralte efectivo. Y dividido para 1000 para que esté en toneladas. Y luego 1,1 sería sencillamente esto dividido para 2, ¿verdad? Tenemos los límites 2,2 y 1,1. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? ¿Qué dice la teoría? Me dice que si este valor de VS, que lo colocaré con otro color para que se distinga, ¿ok? Si este valor de VS es mayor a este límite del 2,2, debo redimensionar. Entonces por aquí colocaré algo. Haré esto. Este lo bajaré acá abajo. Y aquí en esta celda colocaré una condicional. Diré, si
este valor de VS es mayor a este límite, que corresponde a 2.2 raíz de FC por D por D, entonces hay que redimensionar. ¿Ok? De lo contrario, o sea, si no es mayor, de lo contrario, entonces siga con el diseño. ¿Ok? Yo aquí le doy una condicional. Si VS es mayor a este límite, entonces debo redimensionar. Si no, debo seguir con el diseño. Muy bien. En este caso no es mayor, por eso me dice siga con el diseño. Ahora vamos al segundo límite, al de 1.1. ¿Qué me dice la teoría? Si VS es mayor a este límite de 1.1 raíz de FC por D por D, entonces, ¿qué debo hacer? La separación entre estribos es esta condición. ¿Ok? De lo contrario, es la condición de D medios o 60, ¿verdad? Bueno, eso aquí no está en la fórmula, lo colocaré aquí con lápiz. ¿Ok? Entonces, si es que VS es mayor a esto, entonces sería esta condición. De lo contrario, o sea, si no, la separación sería el menor valor entre D medios y 60, ¿verdad? Centímetros. ¿Ok? Entonces, repito, si VS es mayor a este valor, a este límite, entonces usamos esta separación. De lo contrario, usamos la separación acá. Bien, entonces, esto lo haré también aquí. ¿Ok? Hago un condicional aquí adentro. Más si VS es mayor a este límite, entonces la separación máxima entre estribos va a ser menor entre D cuartos y 30. Aquí entonces colocaré el menor entre D cuartos, D entre 4 y 30 centímetros. ¿Ok? De lo contrario, o sea, si no es menor, la separación va a ser el menor entre D medios y 60 centímetros. Cierro y cierro. No solamente cierro, sí, dos. Ajá, está bien. Bien, entonces aquí, ¿qué es lo que hago? Simplemente la separación dependiendo de la condición. Si VS es mayor a esto, entonces se cumple la primera condición, la primera fórmula. Si no, se aplica la segunda fórmula. Hice mal aquí. 4. Entre 4. Ah, sí, aquí es igual punto y coma. Aquí también punto y coma. Ujú. Aquí entonces ya se aplicó automáticamente lo que corresponde, ¿verdad? En este caso, solo quedó VS 18.9, lo cual es mayor, ¿verdad?, de ese límite 8.2. Por lo tanto, como si es mayor, se debe aplicar esta primera condición. D entre 4 o 30. ¿Y cuánto es D? D es este valor. ¿Cuánto es este valor dividido para 4? Debe ser justamente eso. ¿Se dan cuenta? Como VS sí fue mayor en este caso a este límite, se aplicó la primera condición. Si no hubiera sido mayor, se aplicaba la segunda condición. Bien, entonces aquí mejor la separo. Esta sería directamente la separación por normativa. ¿Ok? Por normativa. Y eso ya en centímetros. Muy bien. ¿Y qué falta? Falta separación por demanda, ¿verdad? Eso faltaba. Separación por demanda. Bien, entonces la fórmula, separación por demanda, aquí tampoco lo he colocado, pero es AV, falta colocar AV. Eso sería un dato, ¿verdad? Y aquí colocaré una celda más. Aquí colocaré AV, ¿ok? En centímetros cuadrados.
Pues AV sería sencillamente dos veces, ¿verdad? En este caso, dos veces el área de la varilla de 8. Entonces, para que quede directamente el cálculo de AV, pues directo, lo que voy a usar es aplicar la fórmula del área de un círculo. Es decir, el diámetro al cuadrado, ¿verdad? Por pi, dividido para 4, ¿verdad? Ese es el área de un círculo. Solo que para transformar al cuadrado a cm al cuadrado, lo divido para 100 de una vez. O sea, sería para 400. ¿Ok? Entonces simplemente aplico la fórmula del círculo, pi por diámetro al cuadrado entre 4, pero transformo directamente de milímetros al cuadrado a centímetros al cuadrado. ¿Ok? Ya tengo AV. Entonces la fórmula ya puedo aplicarla. Es AV por FY por D entre VS. ¿Ok? Mucho cuidado que está VS en toneladas. Debo aquí multiplicar por 1000 para que esté en kilogramos y todo esté adecuado. Y esto me va a quedar en centímetros. Bien, entonces tengo la separación por normativa y por demanda. Entonces, coloquemos aquí la separación final. Sería sencillamente el menor de los dos. El mínimo de los dos. ¿Ok? Y ya estamos. Bien, ya estamos como tal con la separación final. Entonces, esta es la separación que como tal me indica, ¿no? Pero claro, no será la definitiva como tal, sino la que ustedes elijan. Elegida, qué sé yo, colocan 14 centímetros. Bien, y será un estribo, pi de 10, un estribo pi de 10 cada 14 centímetros. Así. ¿Ok? Entonces, ustedes deben hacer esto para cada uno de los valores que aquí les piden. Por ejemplo, esto fue recién para la primera, ¿verdad? Yo aquí haré una tabla que diga, ok, con phi de 8 y VU igual a 28 toneladas, VU igual, ok, ok, phi igual 8 milímetros y V a 28 toneladas, tengo una separación en centímetros de cuánto, separación de cuánto, de 14 centímetros, ok. Luego el siguiente, vamos acá, phi de 8 pero ahora con la demanda de 82, ok. Vamos a cambiar aquí. Entonces, debo cambiar la demanda VU. Ahora sería 82 toneladas. ¿Ok? Veo que toca hacer. Miren, aquí ya salta. Debo redimensionar. Entonces, lo que debo hacer es proponer una sección más fuerte. Y una vez que cumplo con esto, ya sigo con lo demás de la separación. Por ejemplo, ya como aquí ya me tocó redimensionar, aquí le colocaré entre paréntesis, no sé, colocaré aquí comentarios, y aquí colocaré la viga. La primera fue la viga normal, la de 35 por 70, ¿verdad? Y ya aquí en la segunda ya tocó redimensionar. Entonces, en la segunda vamos a colocar una base más fuerte, de 45 tal vez. Miren, aún no, aún sigue siendo mayor y me toca redimensionar, qué sé yo, 80 de altura. Aún no, aún toca redimensionar. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué razón? Es porque este valor de Vs es mayor a este límite. Vs, aquí está Vs. Claro, es que esta demanda 82 es muy grande, muy, muy grande. Pues toca colocar una viga muy, muy fuerte, qué sé yo, de 100 puede ser, ni así, de 50 de base. Bueno, aquí ya va disminuyendo cada vez más y más. Pero algo me,
Pues, P por B. Ah, miren, aquí me he confundido yo en este valor es por. Por eso no cumplían, se me tiene muy raro ya que no cumplían. Bueno, ahí sí está bien. Bien, entonces vamos a hacer otra vez el primer caso, ¿ok? Que por lo pronto, aparentemente yo lo estaba haciendo mal. ¿Cómo estaba la viga? 35 por 70. 70. Entonces, perfecto. La separación por demanda es 3. Aquí puedo cambiar esto al 28. Bien, entonces está bien, ¿verdad? El primero está bien, 14 centímetros. El segundo, vamos al segundo. Pide 8, pero esta vez son 82 toneladas. Aquí se me pide redimensionar, pero ya creo que un poco ha de pasar. 35 otra vez. Miren, aquí sí, sigue con el diseño. Entonces tenemos separación final 3.4. ¿Por qué razón? Porque la demanda es muy, muy grande. ¿Ok? Es por esa razón, la demanda es muy grande. 82 es una demanda exagerada. ¿Qué es lo que puedo hacer? Lo que puedo hacer es aumentar un poco más la base de la viga, de manera que la separación sea ligeramente mayor. Miren, es ligeramente mayor. Pero igualmente no hay mucho que se pueda hacer aquí. Entonces la separación aquí es 3.5 y aquí yo lo modifiqué a una viga de 45 por 75. Y así ustedes deben hacer para los más casos. Para el caso de 10 milímetros, para las tres fuerzas. ¿Ok? Bien, eso sería todo por hoy. Siempre recuerden revisar sus hojas de Excel, como por ejemplo aquí, yo aparentemente escribí mal, por eso salía algo que no era correcto. Bien, eso sería todo por hoy. Este documento de Excel ya se los envío, también como el documento que hicimos en la pizarra virtual y también la grabación, ¿ok? Para todos los que no estuvieron presentes por hay motivos. Muchas gracias. Nos vemos el día miércoles. Hasta luego. Hasta Muchas luego. gracias, ingeniero. Que se bien. Gracias. Pase bien.